Hoy vamos a rendirle un homenaje a una agrupación musical que ha recorrido los más exquisitos salones de concierto del mundo, siempre y cuando esos salones tuvieran buena acústica para la risa y una política flexible respecto a violines hechos con latas de atún. Hablamos, por supuesto, de Lelutier, unos músicos excelsos, unos humoristas sin igual y probablemente los únicos capaces de componer una cantata en honor a un laxante. Desde sus comienzos en la Universidad de Buenos Aires, cuando aún eran parte del coro de ingeniería, Lelutier desafiaron las convenciones mezclando música académica, humor absurdo y una mirada crítica que jamás perdió su elegancia. Fundados por Gerardo Mazzana en 1967 y acompañados por talentos como Carlos Núñez Cortés, como Jorge Marona, como Carlos López Pucho, Daniel Rabinovich y Marcos Monster, ellos se convirtieron en un sinónimo de humor inteligente, a la vez de tener música de altísimo nivel. Todo comienza con un grupo de jóvenes universitarios en la Argentina de los 60, y ya ser universitario en los 60 en Argentina era una profesión de riesgo. Pero estos muchachos, en lugar de rebelarse contra el sistema o formar una banda de rock como todo el mundo lo hubiera hecho, decidieron hacer algo verdaderamente revolucionario: cantar obras corales con chistes matemáticos. Y así nace esta agrupación en el coro de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, una agrupación musical donde la partitura era opcional, pero el cálculo diferencial era obligatorio. Allí coincidieron algunos de los que luego formarían Lelutier, como Gerardo Mazzana, el fundador del Delirio. Y un día Mazzana pensó: ¿y si además de cantar hacemos reír? ¿Y si en vez de piano usamos una máquina de escribir con cuerdas? ¿Y si nos echan de la universidad por esto? Spoiler alert, de hecho los aplaudieron de pie. Así nace I Musicisti, el primer grupo experimental que mezclaba música y humor con instrumentos no convencionales, y entre eso apareció el primer gran hit, el Teorema de Tales, una serenata matemática que demuestra que el amor puede expresarse con triángulos semejantes. En el 67, como ya había dicho, Gerardo Mazzana da el siguiente paso y funda oficialmente Le Luthier, un nombre francés que representa a los creadores de instrumentos. Pero en su caso, ellos eran constructores de instrumentos musicales con materiales de descarte, pero esta frase tan larga no entraba en el cartel. El primer espectáculo de ellos se llamó Le Luthier cantan la ópera, que era mentira, no la cantaban, tampoco la contaban, la destrozaban con amor. Ellos empiezan a crecer y su humor se vuelve más sofisticado, más absurdo, un poco más universal. Ellos no se reían del mundo, lo reformaban a su propia manera. Tomaban la música clásica, la zarzuela, el jazz, el bolero, el tango, el folclore, y los convertían en herramientas para el disparate. Y mientras otros humoristas dependían de la política del momento, ellos hacían chistes sobre monjes medievales, filósofos griegos o banqueros en crisis existencial. Humor completamente atemporal. Y así pasan los años, los escenarios, los aplausos, los instrumentos inventados y las carcajadas, pero también pasaron cosas bastante fuertes. En el año 73 fallece Gerardo Mazzana, víctima de la leucemia, pero su legado permanece en cada show, en cada instrumento, y cada vez que alguien decía Johann Sebastian Mastropiero, con algo de respeto y un poco de ternura. Con los años, Les Luthier evolucionaron con nuevos miembros, nuevos espectáculos, pero completamente fieles a su estilo, y no necesitaban cambiar ese estilo, porque ese humor de ellos nunca envejeció. Es el humor de lo humano, de lo absurdo, de lo oculto, pero de lo cotidiano. Imagínense que Les Luthier es como si Johann Sebastian Bach, no Johann Sebastian Mastropiero, y Monty Python compartieran un apartamento con una caja de herramientas y una enciclopedia. Ellos son músicos que construyen con desechos, son poetas de la risa, son inventores de lo innecesario y cronistas de lo absurdo. No tocan instrumentos raros por la mera rareza, sino porque ahí hay un chiste. Hablando un poquito de esos instrumentos que ellos crearon, hay varios que llaman mucho la atención, como el Bass Pipe Avara, que era como una especie de trombón prehistórico hecho con tubos de PVC y un montón de confianza en la física. Este instrumento se estira y se contrae como los pulmones de un asmático musical y produce un sonido grave, potente y en algunas ocasiones un poco flatulento. Se convirtió en favorito del público por ese sonido inesperadamente respetable, pero su aspecto absolutamente ridículo. Luego está la mandocleta, que es un clásico. Es una mezcla entre una mandolina y una bicicleta. La rueda funciona como una caja de resonancia y el manubrio como soporte emocional del músico. Nadie sabe cómo se afina la mandocleta y de hecho nadie quiere saber. Luego está el tubófono silicónico cromático. Es uno de los instrumentos más complejos y más amados por el grupo. Es una serie de tubos plásticos de diferentes longitudes que son golpeados con una chancla, con una pantufla de goma, y produce notas cromáticas. El intérprete tiene que moverse para tocarlo como si estuviera bailando sobre una línea de caños enloquecidos. Y lo más lindo es que realmente suena bien. Es una obra maestra de la lutería informal. Es un instrumento que suena mucho mejor de lo que luce. Y eso es mucho decir, porque luce como si alguien hubiera instalado un lavarropas industrial en el escenario.
Está el yerbomatófono de amor, es un instrumento inspirado en el mate, compuesto por las bombillas, las calabazas, tuberías y muchísimo delirio. Tiene como un sonido muy inconfundible que recuerda a un cello de ultratumba o como una vaca melancólica en tiempos de samba argentina. Este instrumento fue dedicado por Mastro Piero a su amor platónico, una soprano que jamás le devolvió los mates ni el afecto. Los instrumentos en general no eran chistes visuales solamente, eran parte integral del arte del luthier. No solo daban risa por cómo se veían, sino que hacían parte de la musicalidad, del concepto de que todo es susceptible de ser convertido en música y en broma. Porque si algo nos enseñaron los luthiers es que a veces la mejor sinfonía surge de una cacerola, de una bombilla y un músico elegante dispuesto al ridículo. Les luthier crearon un universo completo de sátira, personajes y estructuras musicales reinventadas. Entre algunos de sus sketches más emblemáticos encontramos la cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, una epopeya delirante que habla de un laxante. El bolérolo, no es un error, es un bolérolo que se llama Perdónala, donde se perdona lo imperdonable. La gallinita dijo Eureka, que es una fábula científica avícola. Cardoso en Gulebandia es una ópera de enredos con nombres imposibles. La entrevista con el cardenal, una parodia del discurso vacío. Y La vida es hermosa, una crítica aguda al sistema de asistencia estatal al suicidio. Pero un personaje recurrente en todas estas presentaciones fue siempre Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero fue la excusa para parodiar todo lo que rodea la música académica. Su biografía, contada en tono solemne por Marcos Monstock, es una cadena de infortunios absurdos, plagios, exilios y obras incomprendidas como Las majas del bergantín o El miserere sobis. Y aquí hay un extracto de su biografía. Este personaje ha sido definido por la crítica como un genio incomprendido. Aunque en honor a la verdad fue incomprendido más que nada por jueces, por acreedores y por varias de sus excónyuges. Johann Sebastian Mastropiero fue compositor, poeta, diplomático por accidente y amante por vocación, aunque esa vocación nunca fuera correspondida. Mastropiero nació un martes o un jueves, según la fuente, no sabemos. De pequeño mostró grandes aptitudes musicales, lo que preocupó a su familia ya que ellos preferían que fuera contador. Su primera obra conocida fue una obertura para flauta dulce que escribió a los 3 años, interpretada con gran éxito por él mismo golpeando la flauta contra la cabeza de su hermano menor. A lo largo de su errática carrera, Mastropiero incursionó en prácticamente todos los géneros musicales: la zarzuela, como en su obra La zarzuela pega, la cantata que ya mencionamos, el lied germano-irlandés, el madrigal minimalista de autor colectivo y la música dodecafónica para sordos, que sorprendentemente no tuvo la recepción esperada, ni por parte del público ni del intérprete. La vida sentimental de Johann Sebastian Mastropiero fue aún más disonante que su obra musical. Se enamoró de una soprano bávara que confundía el do con el re y de una contralto húngara que confundía el amor con el chantaje. Fue acusado de plagio, de bigamia y en una ocasión de haber escrito un motete subido de tono durante un funeral, pero nunca dejó de componer, aunque fueran servilletas, márgenes de libros o paredes de baño. En su época mística escribió obras como El miserere nobis, ten piedad de nosotros, y El miserere sobis, ten piedad de las obras. Esta última obra dedicada a los músicos que como él tocaban por comida. El legado de Mastropiero es bastante ambiguo. Algunas de sus obras se consideran obras maestras, otras son unos desastres y otras directamente ya ni se encuentran porque las escondió él mismo para evitar demandas. Pero el espíritu de Johann Sebastian Mastropiero vive en Lelutier. Cada que suena una melodía ridícula con aires barrocos, cada que alguien pronuncia su nombre con reverencia pseudointelectual y cada que alguien dice: Mastropiero compuso esta obra durante su exilio en Gulebandi. Él está presente. Hay algunos sketches de Lelutier que son los favoritos del público. Particularmente a mí me encanta uno que se llama Cartas de color. Es la historia de Yogurtu Nge. En este brillante sketch se narran las cartas de Oblongo Nge a su tío Yogurtu. Oblongo es un nombre africano que significa más ancho que alto. En estas cartas el joven relata su progresiva pérdida de identidad cultural mientras intenta adaptarse a la vida blanca. Es una crítica delicada pero muy feroz al racismo, a la colonización simbólica y la alienación cultural. La obra comienza con una introducción de Oblongo, interpretado por Marcos Monstock, quien describe su entorno y expresa su preocupación por el paradero de su sobrino. A lo largo del sketch se alternan las cartas de Yogurtu, interpretado por Carlos Núñez, y las respuestas de Oblongo, mostrando la evolución del joven en su proceso de adaptación a la cultura occidental y su intento por triunfar en el ámbito musical. Un elemento muy destacado es la introducción de las palabras mágicas Singi Untumi, que Oblongo le enseña a Yogurtu como una fórmula para obtener éxito y aplausos inmediatos. Este recurso se convierte en un leitmotiv humorístico a lo largo de toda esta obra, generando situaciones bastante cómicas, especialmente cuando Yogurtu las pronuncia erróneamente y provoca efectos no deseados. Aparte,
El sketch incluye una parodia de un coro gospel, donde Yogurto intenta integrarse sin éxito y una escena final en la que interpreta una comedia musical autobiográfica titulada Singing to Me, que culmina con una coreografía junto a su tío Oblongo. Cartas de Color es una obra maestra que combina humor, música y crítica social, abordando temas como la identidad cultural, el racismo y la adaptación, todo eso con un estilo inconfundible de Lelutier. Otra pieza que es maravillosa se llama La Comisión, pero es más conocida como Innovaciones. En esta obra, Lelutier parodian las comisiones gubernamentales que quieren modernizar el himno nacional y se discute cambiar al enemigo tradicional del país por Noruega, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. En este sketch, dos políticos del partido gobernante, el Frente Liberal Estatista Lista Azul, deciden modernizar el himno nacional para hacerlo más atractivo al público y de paso promover su agenda política. Para esto contratan al compositor, al maestro Manja Caprini, quien, aunque se considera inepto para estas lides, acepta el cargo tras ser persuadido con promesas de prestigio y beneficios económicos. Dentro de los momentos más destacados en este sketch se encuentra la creación de la CUMACP, la Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Canción Patria, una parodia de las comisiones gubernamentales con nombres pomposos y siglas impronunciables. Luego está el tema del compositor ideal. Los políticos buscan a un músico adicto, no adepto, refiriéndose a alguien leal al partido. Esto es un juego de palabras bastante hilarante. Luego está el tema de la modernización del himno. Manja Caprini propone adaptar el himno para los jóvenes, sugiriendo un final con las palabras "Oh yes", mezclando solemnidad patriótica con expresiones modernas. Y también propone una versión infantil. Para atraer a los niños modifica una estrofa del himno con frases como malo, feo, enemigo, caca, ridiculizando la simplificación excesiva de mensajes patrióticos. Luego está el tema del enemigo. Al considerar que España ya no es un enemigo adecuado, los políticos eligen a Noruega como el nuevo adversario nacional y lo justifican con argumentos tan absurdos como el aumento del precio del bacalao. Está luego la introducción del tema del nombre del presidente del partido, don Pedro Garcet, que quiere ser mencionado en el himno, y para lograr la rima con su apellido, alteran la fecha de la independencia nacional, mostrando manipulación histórica. Y luego está el tema de la corrupción bien descarada, cuando Manja Caprini, por principios, se niega a dar el 20% de los honorarios a los políticos. Ellos le aclaran que ese 20% es de hecho para él, el 80% restante es para ellos. Esta pieza es una crítica mordaz a la manipulación política, a la corrupción y a la banalización de los símbolos patrios. Con diálogos bien ingeniosos y situaciones absurdas, Lelutier exponen las contradicciones y los excesos del poder. Todo esto envuelto en un característico humor muy inteligente. Hay otra que me encanta y es una de las más conocidas que se llama El negro quiere bailar. Paso de merengue, o pas de merengue. Es una pieza que combina humor lingüístico, referencias culturales y situaciones absurdas. En este número, que fue presentado en 1999, Marcos Munstock empieza con una disertación sobre el merengue como danza latinoamericana, pero lo interrumpe Daniel Rabinovich, quien confunde el merengue musical con el postre del mismo nombre. Si ustedes recuerdan, en esta obra los diálogos son una parte muy interesante, muy importante. Marcos, por ejemplo, está diciendo, estamos hablando del merengue, y Daniel lo interrumpe diciendo, el merengue es un delicioso postre a base de huevo. Y viene Marcos y contesta, doctor, me temo que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza. Daniel no lo escucha y sigue, se baten las claras al punto de nieve. Cuando esta interrupción es superada, Marcos dice que se comienza una conversación entre dos personas. Y la frase que utiliza me encanta porque dice, y esto deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Es fabulosa. Pero la más memorable de todas las frases en este sketch es, la musa de la danza es Terpsícore. A lo que Daniel contesta, es Terpíscore. ¿Qué tal es? ¿Simpática? Y de ahí se vienen unos minutos de comedia del absurdo que son fantásticos, en la que termina diciendo Marcos Munstock, yo puedo decir, la musa de la danza es Terpsícore, como si no me importara nada. Este sketch es un ejemplo clásico del humor de Lelutier, donde una simple confusión semántica se convierte en una cadena elaboradísima de malentendidos y de asociaciones libres. Y esa interacción entre Marcos Munstock y Daniel Rabinovich muestra el contraste entre la erudición y la interpretación literal, generando situaciones muy cómicas. Luego está el sketch de La vida es hermosa. Es una obra que combina humor negro y crítica social. En este número, Lelutier presenta una parodia de los centros de asistencia al suicida. Y el personaje principal, Daniel Rabinovich, trabaja en el Centro Estatal de Asistencia al Suicidio. A lo largo del sketch se intercalan grabaciones musicales y diálogos que buscan persuadir a los potenciales suicidas de que la vida es hermosa, aunque con argumentos que irónicamente resultan bastante desalentadores.
Dentro de las frases más memorables en este sketch se encuentra la de que hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre y regicida es el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. La otra que es fantástica es la de espere un poquito más, por favor, no cuelgue y no se cuelgue. Este sketch es supremamente mordaz, es una crítica a la burocracia estatal y a la ineficacia de ciertos servicios públicos. Y a través del humor negro, los Lelutier abordan un tema tan delicado como el suicidio, exponiendo la falta de empatía y la absurda formalidad con la que se tratan situaciones humanas profundas. Esa combinación de música, de juegos de palabras y de actuaciones caricaturescas crea una atmósfera que invita a la reflexión sin dejar de entretener. La historia de Lelutier no puede contarse sin detenerse en dos figuras fundamentales que fueron durante décadas el alma y la voz del grupo, precisamente Marcos Munstock y Daniel Rabinovich. Su presencia marcó no solo el estilo y el humor del conjunto, sino también su corazón y su ritmo interno, y la pérdida de ambos significó mucho más que una baja en la formación. Fue el principio del final de una época irrepetible. Marcos Munstock fue la voz narrativa, el maestro del lenguaje y la pausa. Su solemnidad era el lienzo perfecto para pintar lo absurdo. Marcos era el presentador, el narrador, el lector solemne de disparates. Él tenía ese tono de locutor cultural que podía decir barbaridades como la del suizo y hacer que pareciera parte de un documental de la BBC. Su fuerte no era la música, él mismo decía que no era músico, sino la palabra. Sus monólogos eran obras de relojería lingüística, dominaba la pausa, la ironía, la gestualidad mínima. Sabía decir lo ridículo con cara muy seria y lo serio con una ceja levantada. Fue también, y eso es un hecho que la gente no conoce mucho, uno de los grandes guionistas del grupo. Muchos de los textos más memorables, como el de La Comisión o Innovaciones y La vida es hermosa, llevan su huella, un humor inteligente, súper afilado, pero siempre muy elegante. Su muerte en 2020 fue un silencio estruendoso y sin su voz, literalmente Lelutier perdió el timbre con el que nos hablaba al oído. Daniel Rabinovich, en cambio, era un caos entrañable, era un actor físico, torpe, encantador, pero un músico supremamente versátil y junto a Marcos lograron una química que definió el estilo del grupo. Daniel era totalmente lo opuesto complementario. Donde Marcos era solemne, Daniel era la explosión, era el payaso genial, el que siempre parecía estar por equivocarse, pero lo hacía a propósito. Eran sus caras, sus gestos exagerados, que desafinaba con maestría, el dominio del antirritmo, perfectamente ensayado. Rabinovich tenía una humanidad tan visible que el público lo adoraba. Él podía interrumpir una obra con una historia absurda que no venía ni al caso, y el caso de repente se volvía a él. Como dije, también era un músico bastante versátil, tocaba desde el violín hasta el dactilófono, pasando por instrumentos que parecían hechos con escombros y buena voluntad. Él falleció antes, en 2015, y esto marcó el principio del derrumbe emocional del grupo. Sin Daniel, Lelutier perdió su risa espontánea, su alma traviesa, su corazón cómico. Estos dos fallecimientos marcaron una pérdida irreparable, como ya dije, aunque Lelutier continuó, su esencia, esa combinación de ritmo y descontrol ya no pudo reproducirse, y el grupo se despidió definitivamente en 2023, con bastante dignidad y con mucho agradecimiento. Sí, Lelutier fue un grupo de genios, pero Marcos y Daniel fueron su corazón y su risa. Sin ellos la carcajada siguió existiendo, pero su eco sonaba distinto. Y sin embargo allí están cada vez que alguien dice Esther Piscore, o perdónala, aunque tenga la culpa, o repite no cuelgue y no se cuelgue. Esa risa es tan profunda que ni la muerte pudo callarla del todo. Y así entre latas con cuerdas, trombones de PVC, cantatas barrocas sobre laxantes y cartas enviadas a yogur Tungué, Lelutier construyeron algo mucho más grande que una carrera artística. Construyeron un puente entre la inteligencia y la risa, la música y el disparate, lo culto y lo popular. Fueron y seguirán siendo referentes para generaciones enteras, porque sus obras, aunque llenas de chistes, juegos de palabras y absurdos, nunca apelaron a la burla fácil, ni al golpe bajo, ni a la risa grosera. Su humor fue muy fino, como si cada sketch fuera sido pulido con una lupa de filólogo y un metrónomo de corazón. Supieron reírse de todo, incluso de sí mismos, y lo hicieron con una nobleza escénica que nos enseñó que la inteligencia y el humor no solo pueden convivir, pueden abrazarse en el escenario y hacer una reverencia juntos. Hoy les rendimos homenaje no solo por lo que nos hicieron reír, sino por lo que nos hicieron pensar mientras reían. Porque al final lo que no se ve es que detrás de cada carcajada que nos regalaron había música, había poesía y había un amor profundo por el lenguaje y el arte. Y si bien ya no suben a escena, siguen presentes en cada sonrisa que brota cuando alguien dice Esther Piscore, no se cuelgue, obvias. Gracias, Lelutier, por enseñarnos que reír con elegancia también es una forma de resistir. Gracias.